Bienvenido al Ministerio de Enseñanzas en Audio de la Congregación Aposento Alto Chía. Para nosotros es un privilegio estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo y nos gozamos en poder ser útiles en la extensión del mensaje del Evangelio. Es nuestro deseo que estas enseñanzas sean de beneficio para su edificación espiritual. Puede encontrar más material en audio y video, así como más información sobre nosotros ingresando a www.aachia.com. Buenos días. Qué alegría estar nuevamente reunidos. Quiero empezar de entrada haciendo esta pregunta. ¿Eres discípulo de Jesús? No escuché casi a nadie responder eso. ¿Eres discípulo de Jesús? Amén. Bueno, entonces leamos Lucas 14, 26 y 27. Ya que somos discípulos de Jesús, vamos a ver cómo somos los discípulos de Jesús. Lucas 14, versículos 26 y 27, dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y vuelvo y pregunto, ¿eres discípulo de Jesús? Ya no los escucho tan emocionados como hace un momento, ¿no? ¿Saben qué significa discípulo? Aquí ya lo proyecté. Discípulo significa aprendiz, o alumno, o pupilo, ¿sí? Estamos acostumbrados a escuchar esa palabra discípulo, especialmente cuando hablamos de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Así que si un discípulo es un aprendiz, entonces hacer discípulos es hacer aprendices, ¿correcto? Ahí vamos captándola. Y si decimos que somos discípulos de Jesús, entonces ¿qué somos? Aprendices de Jesús, ¿sí? ¿Cómo es un aprendiz? ¿Cómo podríamos describir a un aprendiz? A un aprendiz normal. Digamos que tomamos el ejemplo de un aprendiz de carpintería. ¿Qué hace un aprendiz de carpintería? Busca a un carpintero experto, se pega a él y mira cómo hace, pide que le instruya y va aprendiendo el arte de la carpintería. Conforme el experto pues le va mostrando cómo es el trabajo. Ese es un aprendiz. Así que un aprendiz, como en el caso de nosotros, de Jesús, pues buscaría pegarse a Jesús, aprender de él, ir aprendiendo, ir imitándolo a él. Ahora leamos este otro versículo, Lucas 6, 46. En cuanto a ser discípulos también, solo que es un poco más crudo, llamémoslo, diría yo. Porque está Jesús mismo hablando. Un aprendiz hace lo que le muestra el maestro, ¿sí? Y aquí Jesús muy escuetamente dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué se consideran mis discípulos, llamémoslo así, y no hacen lo que yo digo? Es un poco directa la cosa. Bueno, hoy quiero iniciar una serie de enseñanzas que he titulado ¿Fan o discípulo? Y vamos a estar viendo a la luz de la palabra un tema que a mi parecer es incómodo, que por algún tiempo realmente lo he evitado abordar, pero en realidad creo que es importante que lo entendamos a la luz de la palabra de Dios.
Es en cuanto a las personas que son falsos convertidos, personas que creen ser creyentes, que creen que van al cielo, pero que probablemente no es así. Y en realidad en cada iglesia, incluida esta, estoy seguro que eso sucede. Me atrevo a decir que si en este momento todos los que estamos en este salón muriéramos, es muy probable que no todos fuéramos a llegar a la presencia del Señor. Y esas son palabras un poco duras y difíciles de admitir. Pero creo que es falta de amor de mi parte el no abordar este tema pensando o asumiendo que todos entendemos a la perfección el Evangelio y más allá de entenderlo, que todos hemos llegado a arrepentirnos y a estar delante de los pies del Señor reconociendo quién es Él. Entonces sí es un tema un poco complicado, pero quiero abordarlo con el anhelo de que nos confrontemos todos, cada uno de nosotros, delante del Señor. Dice 2 Corintios 13:5, busquémoslo también rápidamente. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. La primera parte nada más. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Son advertencias de Pablo para la iglesia de Corinto. Está hablando a una iglesia, no está hablando a personas que supuestamente son ignorantes del Evangelio, sino a la iglesia. Y él mismo les está diciendo: examínense, pruébense. Y eso es lo que quiero que empecemos nosotros. Examinarnos, a ver si estamos en la fe. Y no solo en el hecho de estar, sino cómo estamos caminando en la fe que decimos tener. Se dice que la iglesia cristiana padece una epidemia en la actualidad, y esa epidemia es la de los falsos convertidos. ¿Y qué es un falso convertido entonces? Un falso convertido es una persona que cree ser cristiana, que adopta un comportamiento cristiano, que participa en la vida de la iglesia, que puede servir, puede predicar, puede enseñar, puede llegar a ser pastor, puede llegar a ser misionero, pero nunca haber tenido un encuentro real con Cristo. Y eso lo hemos visto. Yo lo he visto muy de cerca. Personas con las que incluso he servido en la iglesia, he orado, he sido pastoreado por personas así. Y a la larga terminan siendo falsos convertidos, que no conocen realmente a Cristo. Es una persona que es religiosa y que tiene una visión errada de varias cosas. Una visión errada de sí misma, una visión errada de la salvación, una visión errada del pecado y una visión errada de Dios. Así que, estando ahí en 2 Corintios 13:5, antes de proseguir, quiero que oremos, pero quiero invitar a que cada uno lea esa parte de 2 Corintios 13:5, la primera parte, y oremos, y nos examinemos y nos probemos a ver si estamos en la fe, y si estamos en la fe, ¿cómo estamos en nuestro caminar en la fe? Y vamos a orar pensando en esto antes de proseguir con este tiempo de exposición de la palabra. Amado Dios, en esta palabra que estamos leyendo dice que nos examinemos para ver si estamos en la fe y que nos probemos. Y ruego que al abordar un tema como este, en nosotros haya sensibilidad en nuestro corazón para entender lo que dice tu palabra, para evaluarnos y para estar dispuestos, Señor, a someternos a lo que tú dices. Leíamos hace un momento que
Dices, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y Señor, oro porque en nosotros quede especialmente ese desafío, en que si te llamamos Señor, entonces estemos dispuestos a hacer lo que tú dices. En Cristo Jesús oro, poniendo este tiempo en tus manos. Amén. En varias ocasiones he escuchado a personas decir, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero madurar, yo quiero crecer, yo quiero servir, y yo quiero, y muchas cosas. Y pasan los años y pasan el tiempo, y uno no ve que esa persona en su vida se refleje eso que ha expresado a un tiempo atrás. Una de las razones puede ser esa, precisamente, que de pronto cree estar en Cristo, pero no lo está. Otra puede ser que está muy distraído en las cosas del mundo, que puede estar tolerando pecado en su vida, que puede estar adormecida, que puede estar acomodada en las cosas de este mundo, terrenales. Y antes de avanzar más allá, yo quiero que leamos este otro pasaje, Mateo 23, 1 al 4. Una de las razones por las cuales para mí es difícil abordar un tema como este es precisamente porque no quiero pararme delante de ustedes como un santurrón que todo lo sabe, que todo lo vive bien, que es perfecto, por así decirlo, y generar cargas que ni siquiera yo pueda llevar. Y es lo que dice precisamente Mateo 23, 1 al 4, en el cual Jesús le habla a los fariseos. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No quiero venir con una actitud de fariseo, en el cual ato cargas pesadas y ni siquiera yo puedo mover. Así que vengo en realidad con temor ante este tema específicamente. Pero más allá de pensar o debatir sobre el tema, quiero llevarlos a que veamos el segundo falso convertido que encontramos en la Biblia. Lo llamo el segundo y no les voy a decir cuál es el primero, para ver si en algún momento alguien empieza a darse cuenta quién pudo haber sido el primer falso convertido. Vamos a estar viendo una serie de varias enseñanzas, así que vamos a estar viendo pasajes similares en los que vamos a darnos cuenta quiénes podían ser y quiénes no eran. Y vamos entonces, de entrada, a ir leyendo Hechos 8, versículo 4 al 25. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 25. Y leo, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Respondiendo entonces Simón dijo: «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Es impresionante ver este relato. Para ubicarnos un poco en el contexto, esto está sucediendo después de la primera persecución de la iglesia, justo después de la muerte del primer mártir, que fue Esteban. La iglesia fue perseguida por un hombre llamado Saulo, que posteriormente llegó a ser el apóstol Pablo. Estas personas audazmente predicaban el Evangelio de Cristo. Entre ellos estaba Esteban. Esteban, al no poder resistir los fariseos y los líderes religiosos de los hebreos, la palabra que él exponía, entonces simplemente en rabia arremetieron contra él y lo apedrearon. Al apedrearlo, después de esto se inició una gran persecución de la iglesia, de todas las personas que estaban en la primera iglesia. Entonces tuvieron que salir de sus lugares, de sus casas, de sus ciudades y huir. ¿Y qué dice el versículo 4? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Este año en varias ocasiones hemos aprendido o repetido algo que me gusta mucho. Cuando hablamos de la Gran Comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en la medida que se ha ido estudiando, hemos aprendido que ese id, más que un mandato escueto y directo, es mientras van, ¿sí? Y esto lo vemos aquí, específico. Son personas que están saliendo huyendo, perseguidas, y ¿qué están haciendo? Mientras van huyendo, mientras van escapando, van anunciando el Evangelio. Iban por todas partes anunciando ese Evangelio. Algo que me parece curioso es que Pablo, que en ese momento era Saulo y no había llegado al conocimiento de Cristo, aún antes de conocer la verdad, ya estaba influyendo en la extensión del Evangelio. De pronto del bando equivocado, pero aún sus actos y sus obras influyeron para que el Evangelio fuera extendido. Entre los que salieron huyendo, pues estaba Felipe. Felipe llegó a una ciudad, a un sitio, a una población que se llamaba Samaria. Y ahí estamos en el versículo 5. ¿Y qué hacía Felipe? ¿A quién predicaba? Estaba entre los samaritanos y decía que les predicaba a Cristo. Este Felipe llegó a esta ciudad, estaba huyendo y allá mismo predicaba a Cristo. ¿Qué más dice en el 6? La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía y oyendo y viendo las señales que hacía. No solo predicaba él, sino que había unas señales que respaldaban su enseñanza. Había personas que eran endemoniados, que eran liberados, enfermos, que eran sanados.
Era muy interesante lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, las señales hacían que la gente prestara atención al mensaje de Felipe. Algo curioso es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias, en las que se dice que se hace lo mismo, en la que hay señales, en las que hay milagros, y se llenan estos sitios de personas deseosas de llegar a ver esos milagros y esas señales. Lo que pasa muchas veces es que en esos sitios solo se predican señales y milagros. Y no pasa lo que sucede aquí con Felipe. ¿Qué hacía Felipe? Él predicaba a Cristo y él insistía en proclamar a Cristo antes que en las señales. Sin embargo, las señales eran útiles para que estas personas le prestaran atención, para que todo este pueblo estuviera atento. Pero, ¿qué es una señal? ¿O cómo podríamos definir una señal? Algo normal podríamos asumirlo como una señal de tránsito. ¿Sí? Es algo que indica una cosa. Es algo que sirve como guía. Nos conduce a algo. ¿Sí? Si vamos en una carretera y vemos una señal como esta, sabemos que más adelante viene una curva que es cerrada, entonces hay que bajar la velocidad. Y sabemos que eso va a suceder. Pero en sí, la señal no es la curva. En sí, ahí sobre el dibujo que veo ahí expuesto, yo no voy a dar la curva. Y lo que pasa es que muchas veces se asume que las señales son el Evangelio. Y no. Las señales no son el Evangelio. Y eso era lo que sucedía aquí. Felipe quería exponer a Cristo. Y las señales ayudaban a indicar que lo que decía Felipe era el Evangelio. Pero las señales no son el Evangelio. No nos dejemos engañar cuando vemos situaciones o iglesias o en televisión, cosas tan dramáticas e increíbles, cuando no vemos a Cristo en esas cosas, cuando no se expone realmente a Cristo, porque esas cosas no son el Evangelio. Y no podemos fundamentar nuestra fe en cosas que están erradas. Entonces Felipe anunciaba a Cristo entre esta población. Y leamos los siguientes versículos del 9 al 11 nuevamente. Dice, pero había un hombre llamado Simón. Este hombre era un mago, ¿cierto? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No sé si alcanzan a notar las coincidencias. Vemos por un lado a Felipe anunciando el Evangelio, que hacen señales, que la gente está atenta, y aquí nos describe a Simón, que también es mago, que la gente también le presta atención, que también están atentos a lo que hace. Aquí hice un breve resumen. Entonces de Simón dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande en Samaria, lo oían atentamente. También dice que le prestaban atención porque los había engañado por mucho tiempo. También dice que la gente decía, este es el gran poder de Dios. Entonces estaban asombrados, deslumbrados por las artes mágicas de este hombre. Ellos creían que lo que hacía Simón entonces provenía de Dios. Simplemente decían, pero no actuaban, ¿no? De Felipe entonces dice que la gente también unánime escuchaba atentamente. Y aquí quiero dar lo que dice otra versión en cuanto al versículo 6. Dice, cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. También cuando veían las señales de Felipe, entonces escuchaban con atención. Y al creer el Evangelio del Reino de Dios, entonces se bautizaban. Son unas coincidencias que vemos. Dos hombres, uno que se hacía creer un gran hombre, que engañaba a la gente, que los tenía absortos en sus artes mágicas, y otro que al parecer vino y le montó la competencia. Una competencia que por lo visto era mucho mejor que lo que hacía Simón. Simón dice que era mago. Un mago
en ese entonces podía ser cualquier cosa entre un alquimista y un hechicero. Podía caer en cualquiera de los puntos entre esos dos. Un alquimista era una persona que estudiaba, o digamos que era un pseudoquímico que estaba empezando a estudiar la ciencia, pero desde un punto de vista más científico, como lo veríamos hoy. El hechicero pues ya se inclinaba muy hacia las artes de la magia oscura. Los magos que visitaron a Jesús, que pues lo ilustro con 3, pero a la luz de la palabra no sabemos si eran 3, eran personas que eran sabios, que estudiaban las estrellas. Ellos eran astrónomos. Pero cuando se espiritualizaba y se espiritualiza el estudio de las estrellas, entonces se convierte en astrología. ¿Sí? Una cosa es un astrónomo y otra cosa es un astrólogo. Bueno, resulta que un mago podía ser un sabio o podía ser un hechicero. Y dadas las condiciones en las que se encontraban, pues era muy fácil caer en usos de la magia oscura y de las influencias de demonios al ejercer este tipo de artes. Había otro ingrediente ahí, es que los samaritanos eran un pueblo muy supersticioso. Al ser un pueblo muy supersticioso, pues prestaban más fácil la atención a lo que sucedía con Simón. Eran supersticiosos porque era un pueblo sincretista, por así decirlo. Sincretismo es cuando se mezclan creencias y se vuelve y se mezclan en una, ¿sí? Entonces este era un pueblo que había sido hebreo, o que era descendiente de una mezcla o de un mestizaje entre los hebreos o los judíos y un pueblo pagano que había sido traído por los asirios cuando invadieron Israel. Y de ahí surgió la raza samaritana. Para los hebreos eran despreciables, no los querían. Y había muchas rencillas entre ellos y mucho desprecio entre ellos por eso. Entonces, al mezclarse estas creencias, surgieron las supersticiones y se adoptaron supersticiones del pueblo que venía del extranjero. Entonces, esta gente escuchaba y prestaba mucha atención a lo que decía Simón, y Simón se hacía pasar pues por un grande. Dice que la gente decía que ese era el gran poder de Dios. Ellos veían lo que hacía Simón y decían, uy, no, esto es Dios, y se impresionaban, ¿sí? El gran poder de Dios sí puede deslumbrar, pero el Evangelio es lo que puede transformar. Y podemos deslumbrarnos con cosas, y podemos atraernos a muchas cosas, a lo bonito, a lo rico que es estar en una iglesia y participar en las reuniones, pero solo cuando tenemos al Evangelio y cuando lo entendemos y cuando lo vivimos, solo ahí es cuando hay transformación. Cuando llega Felipe, entonces no se quedaron admirando lo que hacía Felipe y no se quedaron diciendo, uy, este también es el gran poder de Dios. Hubo algo, porque ellos recibieron el Evangelio. Ellos no se quedaron diciendo y admirando, sino que se bautizaron. El bautismo era una muestra de arrepentimiento para ellos. Era un acto que decían, yo quiero cambiar, yo estoy arrepentido. Y estaban recibiendo el Evangelio. Con Simón simplemente decían, wow. Con Felipe no. Con Felipe procedían, se arrepentían. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¡Wow! Podríamos decir, esto es un testimonio increíble. Un hombre con el perfil de Simón, un mago, que se convierte, que se salvó, que se bautizó. ¡Uy! Increíble. ¿Cómo es
de maravilloso este testimonio. Hermano Simón, cuéntanos tu testimonio. Dinos qué sucedió. Debía ser asombroso para estas personas ver a un hombre como Simón, que probablemente había tenido prácticas ocultas, llegar a una conversión como esta y bautizarse. Simón escuchó, Simón se arrepintió o aceptó el Evangelio, Simón se bautizó y Simón siguió a Felipe, decidió seguir a Felipe. Si terminara aquí la historia, esto debería ser impresionante, increíble. Qué testimonio tan increíble de una persona como esta. Los versículos 14 al 17 hablan de que los hermanos de Judea habían escuchado que en Samaria estaban recibiendo la palabra de Dios. Y esto también era sorprendente para ellos. ¿Cómo es posible? Pongámonos un poco en el contexto. Hasta ahora está empezando a extenderse el Evangelio. Yo creo que han pasado unas pocas semanas desde el momento en que Jesús ha ascendido al cielo. Ascendió Jesús al cielo, más o menos transcurrieron unos 10 días hasta el momento del Pentecostés, en el que viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, y unas pocas semanas habrán pasado hasta el momento de la persecución. Entonces no ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Y los judíos pensaban en ese punto que el Evangelio era solo para ellos. Y entonces llegar la noticia de que ¿cómo es posible que los samaritanos, que no son judíos, estén recibiendo la palabra de Dios? Entonces, ¿qué hacen? Envían a Pedro y a Juan, y llegan allá Pedro y Juan y a comprobar lo que está sucediendo, y se dan cuenta que estas personas pues no tenían el Espíritu Santo. Entonces oran por ellos, les imponen las manos, y estas personas reciben el Espíritu Santo. Este tema se complica más, ¿no? Y tengo que hacer la pregunta de rigor. ¿Por qué los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el momento en que creyeron en Cristo? Si es lo que enseñamos en este momento y aprendemos acá en la iglesia. Que creemos en Cristo y recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué estaba sucediendo acá? Bueno, tema difícil, tengo que decirlo. Pero hasta como lo he estudiado y lo entiendo, este era un tiempo de transición, era un tiempo crítico. Como ya lo expliqué, no ha pasado mucho tiempo desde el momento en que Jesús asciende al cielo. Está empezando a extenderse el Evangelio. Digamos que podría decirse que hasta ahora se estaba implementando el nuevo pacto. Estas personas, si bien entendían el Evangelio, no habían llegado a recibir el Espíritu Santo y era necesario, en gran parte, que los apóstoles, que todavía tenían una comprensión limitada de que el Evangelio era para los judíos, fueran y comprobaran que no, que era para todos. Por el discernimiento llegan y se dan cuenta que estas personas sí han recibido el Evangelio, pero también se dan cuenta que no han recibido el Espíritu Santo. Pero para ampliar un poco más el tema, vamos a ver varios pasajes y quiero que los entendamos a la luz de la palabra y no de la teoría que yo puedo explicarles. Hechos 2, 1 al 11, 1 al 4. Les pido rapidez porque son varios pasajes y no quiero demorarme mucho, extenderme demasiado. Hechos 2, 1 al 4 es el momento del Pentecostés, cuando viene por primera vez el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, siguiente pasaje. Ya voy a devolverme a ver todo esto. Hechos 10, 44
al 46. Sería bueno algún día poder hacer un estudio de todo el libro de Hechos. Es excelente para la iglesia, para darnos cuenta cómo empezó la iglesia y en qué punto vamos nosotros ahora. Hechos 10, 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él está en casa de Cornelio, que es un hombre gentil, no es judío, y Dios le dice a Pedro, ve y sigue con él y expones el evangelio. Entonces aquí está Pedro diciendo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que es decir, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Luego amplió, sigamos, Hechos 19, 1 al 7. En este caso está Pablo en Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense en esto que dijo, ¿recibisteis cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el profeta que anunció a Cristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y volvamos al capítulo 11, Hechos 11, 14 al 18. Entonces oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este ya lo habíamos leído, pero estoy leyendo el que no es, creo que es. Él te hablará palabras, versículo 14. Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por Jesús cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. En este punto está Pedro contando lo que sucedió cuando estuvo en casa de Cornelio. Algo que hay que resaltar primero, y es lo que leemos acá. Dios no da su espíritu si no hay arrepentimiento. No podemos recibir el Espíritu de Dios si no entendemos lo pecadores que somos y nos arrepentimos por nuestros pecados y aceptamos su gracia. Pero aquí es donde quiero aclarar qué pasaba acá, en estos pasajes que vimos. Hay una coincidencia y es que solo sucedió en presencia o por medio de los apóstoles. Eso es muy importante que lo tengamos claro. En esta lista de pasajes que leímos que había apóstoles presentes. Y por medio de apóstoles es que sucedía esto. Y eso tomémoslo bien en cuenta. Y este es el otro punto. Apóstoles, solo hay 12. Tomemos también claro eso. Apóstoles, solo hay 12. Escuchamos, bueno, en este momento, en canales de televisión, en radio, apóstoles, creo que ya han ido ascendiendo, ¿sí? Cada vez se encuentra un grado más y más arriba de apóstoles les toca ser Cristos. Y también hemos encontrado Cristos, ¿cierto? Hay unos que han muerto pero no han resucitado.
No, a la luz de la palabra, solo hay 12 apóstoles. Apóstol significa alguien que es delegado, un embajador, un comisionado, un enviado. Es alguien que ha sido específicamente dedicado para una labor y que se le ha asignado de un superior. Yo no puedo irme a Arabia y presentarme ante el gobierno de ese país y decir, yo vengo, soy el embajador de Colombia, soy colombiano y vengo a hacer labores de embajador en Colombia. No funciona así. Para yo funcionar como un embajador en otro país, ¿qué tiene que suceder? Tiene que el gobierno nacional delegarme a mí la responsabilidad de ir a ser embajador. Y lo que sucedía con los apóstoles era precisamente eso, que Jesús directamente los delegó a ellos para la labor que tenían que realizar. Entonces, cuando vienen payasos diciendo que son apóstoles, son eso, son payasos. Duros sí, pero tenemos que resaltar lo que dice la palabra de Dios. No podemos pararnos y decir que somos algo solo porque se nos ocurre. A la luz de la palabra de Dios, tenemos que ser fieles. Y si yo no he sido asignado con esa labor, no puedo atribuirme ese título. Entonces estos apóstoles estaban viendo lo que sucedía y venían y restauraban o resaltaban lo que debía suceder. Pablo mismo lo dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? No, es que ellos no estaban entendiendo el Evangelio como era. ¿Por qué? Habían sido bautizados en un bautismo de arrepentimiento que era el bautismo de Juan. Cuando ya entendieron el Evangelio cómo era, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando venía el Espíritu Santo sobre las personas, en estos casos se hacía evidente. Y se me sigue enredando la pita. ¿Por qué? Porque hablaban en lenguas. Y hablar en lenguas, eso muy interesante, hablar en lenguas. Hay quienes enseñan que hablar en lenguas es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Hace muchos años alguien me recomendó para ir a servir en una iglesia en California. Yo deseaba servir y pues me fui a esta iglesia. Y llegué allá y era una iglesia de coreanos y conocí al pastor y lo primero que me dijo el pastor es, ¿usted habla en lenguas? Yo le dije, no. No, usted no puede servir acá porque usted no tiene el Espíritu Santo. Prácticamente me cerró la puerta en la cara. El resto de la historia en otro momento les podría contar cómo vi a Dios obrar a partir de ese momento en mi vida. Pero fue impactante porque yo salí de ahí diciendo, pero yo estoy convencido que he llegado a los pies de Cristo, que entiendo el Evangelio, que tengo el Espíritu y no tengo que hablar en lenguas para esto. Pero cuando sucede esto, es que se hace énfasis en las señales, y las señales no son el Evangelio. Tienes que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. ¿Has entendido quién es Cristo? ¿Has entendido que eres pecador? ¿Has entendido? Nunca me dijeron eso, ese pastor. Nunca me dijo, ¿sabes qué es pecado? ¿Sabes quién es Cristo? No. ¿Hablas en lenguas o no hablas en lenguas? Señales más que evangelio. Un detalle interesante es que estas personas, cuando se dice que hablaban en lenguas, hablaban en idiomas reales. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Ellos hablaban idiomas y las personas los escuchaban, que había muchos extranjeros en Jerusalén en ese momento, y escuchaban y decían, ¿cómo es posible que yo, que vengo de tan lejos, escucho a estas personas hablar en mi idioma y lo entiendo perfectamente? Bueno, no sé si alguna vez han escuchado a alguien hablar en lenguas, pero creo que no se entiende, ¿sí? No es comprensible, no es algo real y es una repetición, ¿sí? Estas personas hablaban algo real. Y no solo eso,
cuando lo hablaban era con un objetivo específico: proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo. Si vamos a hacer énfasis en hablar en lenguas, listo, proclamemos a Cristo en otros idiomas. ¿Saben cuánto tarda un misionero en aprender el idioma de una tribu indígena? Tiene que estudiar entre 5 y 8 años. A los que les va muy bien y que Dios les da el don de lenguas, diría yo, pueden tardar 3 años. Entonces, cuando una persona alardea de estas cosas, yo quisiera decirle, por favor, ve a las tribus y proclama a Cristo allá, ya que tienes ese don. ¿Por qué no corren estas personas, inundan las tribus con sus dones de lenguas? Es lamentable. Romanos 8:16. Volviendo a lo que me decían que yo no tenía el Espíritu porque no había hablado en lenguas, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitamos un despliegue espectacular de eventos para entender que somos hijos de Dios. Y era necesario, en este caso para mí, desviarme un poco para poder aclarar todas estas cosas, porque están precisamente en el pasaje que estamos leyendo. Pero volvamos nuevamente a la vida de Simón, el mago. Y dice los versículos 18 y 19. Simón ve todo esto. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Impresionado, Simón veía lo que hacían estos apóstoles y decía: uy, no, yo quiero esto. Se acerca a ellos y les ofrece dinero. Aquí es donde podemos decir coloquialmente: Simón peló el cobre. Simón mostró lo que realmente era. En todo este tiempo había seguido a Felipe, y yo creo que Simón era un hombre de ética. ¿Y por qué digo que era un hombre de ética? Bueno, Simón era un mago, y hay un principio entre los magos. ¿Cómo es? Que un mago nunca revela sus secretos. Simón era muy ético. Él no fue y le dijo a Felipe: oye, ¿cómo es que haces eso? Enséñamelo. No. Él siguió a Felipe. Yo creo que él quería descubrir qué era lo que sucedía ahí. Y su ética profesional le había impedido preguntarle directamente a Felipe qué era lo que hacía. Muy ético este hombre. La competencia que le había montado Felipe, entre comillas, lo había hecho buscar conocer el secreto. ¿Y qué mejor que seguirlo de cerca? Él observaba atónito todo lo que hacía Felipe. Versículos 20 al 23. Entonces Pedro, supongo que Pedro, acordémonos quién era Pedro, muy calmadamente le habrá dicho: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La oferta de Simón hizo obviamente evidente que él no era un verdadero discípulo. Era solo un fan, solo alguien fanático que estaba deseoso de obtener algo. Pero en realidad era un hombre perdido. No tenía a Cristo. Y lo que le dice Pedro es directo y contundente: tú no tienes parte, no entiendes. Arrepiéntete. ¿Saben qué es peor que ir al infierno? ¿Qué puede ser peor que ir al infierno?
Yo creo que hay algo peor que ir al infierno. Es creer que se va para el cielo y llegar al infierno. Eso es peor, me parece a mí. Es lo que muchos creen. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado. O cuando alguien muere dicen, fue al cielo, sin nunca haber entendido el Evangelio. Y eso era lo que pasaba en un momento con Simón. Él hizo todo lo externo para parecer cristiano, pero en realidad no había sido transformado. En los últimos versículos del pasaje, respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. ¿Qué dijo Simón ante lo que le dijo Pedro? No, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Él seguía con su misma manera de pensar. Era un mago, era un supersticioso, era probablemente un brujo. Y yo creo que lo que escuchó de Pedro le sonó a maldición. Lo asustó. ¿Y qué dijo? No. Pídanle al Señor que eso no venga sobre mí. Hombre supersticioso que conservaba su manera de pensar. Nunca había sido transformado. Cuando estaba en la universidad, mis compañeros que sabían que era cristiano, llegaban tiempos en los que era más pesado el trabajo, había que hacer muchos trabajos en grupo, hacer presentaciones, etcétera. Y en varias ocasiones mis compañeros me decían: Eduardo, rece para que nos vaya bien. Y yo les decía: yo puedo orar, pero de ahí para allá, si ustedes no creen en Dios, ¿qué puede pasar? ¿Sí? También en otra ocasión, un tío que a mi parecer no ha tenido un encuentro real con Cristo, en un medio de una situación difícil nos decía: oren por mí, por favor, ¿sí? Pero si estas personas piden, pero no se acercan a Dios, podremos orar mucho por ellos. Rogar, obviamente, que Dios obre. Pero son personas que muestran una creencia, que piden algo, pero que no actúan. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Porque es necesario. No lo escuché bien. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces Simón pedía algo, pero no se acercaba a Dios. Mis compañeros de una universidad pedían algo, pero no se acercaban a Dios. Mi tío lo mismo. Y también lo que dice Amós 5:4, si lo recuerdan, hace 8 días lo mencioné durante la dirección. Si alguien lo encuentra, le pido que lo lea. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Sin fe, entonces, es imposible agradar a Dios. Es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo. Lo que pasa con Simón, volviendo a lo que decía al principio, tenía una visión errada de sí mismo. Él se creía una gran persona. Tenía una visión errada de la salvación, creía que se podía comprar. Fíjense que él les pidió el don a los apóstoles, pero no solo les pidió eso, él tenía un deseo muy altruista. ¿Él qué quería? Que a cualquiera a quien yo le pusiera las manos, entonces lo recibiera. Él entendía la salvación, él creía que, ven, yo te impongo las manos y recibes el Espíritu.
No, el Espíritu no es eso, no está para eso. El Espíritu viene a quienes se arrepienten, quienes reciben la obra que hizo Cristo por ellos. Tenía una visión errada del pecado. ¿Se arrepintió en algún momento? Cuando Pedro le dice arrepiéntete, que dice, ay, no, solo pídanle al Señor que no me pase esto. En ningún momento reconoce su pecado. Tenía una visión errada de Dios, porque no reconoció cuál era el poder de Dios. Todo su cristianismo sencillamente era externo, y con argumentos piadosos quiso convencer a los apóstoles. Hubo algo que Simón nunca dejó de hacer. ¿Qué creen que nunca dejó de hacer? Él nunca dejó de engañar. Siempre estuvo engañando. Engañaba a los de Samaria, luego engañó a Felipe, a los creyentes, y finalmente terminó aún engañándose a sí mismo. La verdadera transformación en nosotros se ve cuando dejamos de hacer lo que hacíamos antes. Él era un engañador y nunca dejó de serlo. Lo mismo nos puede pasar. Podemos pretender vivir vidas piadosas. Podemos pretender ser muy santos, muy bonitos, muy santurrones. Especialmente aquí, pero saben, el cristianismo verdadero no se vive aquí los domingos. Aquí nos vemos muy bonitos. Pero el cristianismo verdadero se vive allá afuera, entre semana. Especialmente en la casa de uno. Cuando nos ven transformados, eso se nota. El problema con Simón es que él quería la bendición de Dios sin renunciar a la maldición del pecado y del mundo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Queremos la bendición de Dios, pero no renunciamos al pecado y al mundo. No lo rechazamos. El verdadero cristiano se aleja voluntariamente del mundo, se aleja voluntariamente del pecado. Pero si nos sentimos cómodos con las cosas del mundo, entonces, volviendo a lo que mencionaba al principio, sería bueno que nos examinemos. Empecé preguntando, ¿quiénes son discípulos? ¿O nos consideramos discípulos? Bueno, es hora de empezar a darnos cuenta si realmente somos o si solo nos consideramos. Leamos 2 de Timoteo 3:12. Pablo le dice a Timoteo en esta carta, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene que estar dispuesto a afrontar persecución. El que no quiera la persecución tiene que estar dispuesto a no vivir piadosamente en Cristo Jesús. O como dice Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué? Se constituye en enemigo de Dios. Esto es muy fuerte, esto es duro. En aquello en lo que querramos mantener amistad con el mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Lo que pasaba con Simón era que quería mantener su amistad con el mundo.
Si lo planteamos en la pregunta del título de la serie, ¿fan o discípulo? Pues obviamente Simón en realidad solo era un fan, no era un discípulo. Y queda para nosotros la misma pregunta que leímos en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo mismo en estos días me he sentido retado a esto que dice ahí. Porque llamo Señor, Señor, y en muchas cosas no hago lo que Dios dice. Y cuando me doy cuenta de eso, entonces retumba en mi cabeza este versículo. Porque ya siento que Dios me está tocando. Eduardo, es hora de trabajar en esto. ¿Por qué me llamas Señor y no lo haces? ¿Qué eres tú entonces? ¿Un fan o un discípulo? Oremos. Amado Dios, tu palabra es dura muchas veces. Y al ver un relato como el de la vida de Simón, me impacta pensar en cuánto necesito yo entregar o renunciar en mi vida, y también en cuántas veces sencillamente nos adaptamos y nos acomodamos a este mundo. Y aún así te llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que tú dices. Ruego que ante esto que hemos aprendido y los otros mensajes que han de venir, tú nos inquietes realmente a atrevernos a hacer lo que tú dices, a no vivir como fans, sino como verdaderos discípulos tuyos. En Cristo Jesús oro, agradeciéndote por tu esto. Amén. Gracias por habernos acompañado en este programa. Oramos porque la palabra de Dios haya impactado su vida y le haya animado a conocer y seguir a Cristo más íntimamente.